El día de hoy vamos a tener una clase muy interesante sobre el mes en curso, que es sobre Sefer Yetzirah, que es el mes de Heshvan. Heshvan es escorpión. Entonces, básicamente vamos a hablar que de acuerdo al Sefer Yetzirah, cada mes tiene una energía muy particular y la energía no es una energía que es determinante. Eso es algo importante que el judaísmo hace mucho énfasis. La energía es una energía que sucede, pero un ser humano con conciencia puede sobreponerse por encima de esa energía. Pero eso no quiere decir que no existe la energía astral y es claro que existe. Los astros ejercen muchas energías y funciones en la Tierra y el mes trasciende, no es nada más la parte astrológica. Entonces, en Sefer Yetzirah, cada mes tiene un número relacionado. Cada mes tiene un signo zodiacal relacionado. Cada mes tiene una tribu de las 12 tribus relacionadas. Cada mes tiene una letra de las 12 letras simples relacionada. Hay un planeta que lo domina. Hay una permutación del nombre de Dios que sucede. Y hay un sentido que es el sentido que se tiene que aprovechar y se tiene que refinar durante ese periodo. Entonces, cada mes vamos a hacer un ejercicio de estudiar el mes en curso, según el Sefer Yetzirah, y esto va a ir acompañado del el libro, entonces vamos a ir avanzando en el libro, pero esta es información que sale del libro de manera más integral. El mes de Heshvan es un mes muy interesante y vamos a empezar con el nombre. El concepto del nombre es importante porque la realidad es que la Torah no tiene nombres sobre los meses. La Torah tiene números. Cuando la Torah te habla de un mes, te dice el primer mes, o el quinto mes, o el séptimo mes, o el octavo mes. Por lo tanto, el tema de los nombres se adaptó después en la época de la Mishnah. Y lo curioso es que los nombres son nombres que muchas veces no son ni siquiera nombres que provienen del hebreo, sino en muchas ocasiones los nombres provienen más bien de el asirio, de las culturas que estaban ahí en la luna media fértil. Por lo tanto, este mes se llama Heshvan y comentamos que es el mes de Escorpio. En muchos textos se conoce al mes de Heshvan con un sobrenombre y le ponen un nombre que se dice Mar Heshvan. Y la palabra mar significa amargo. Eso a priori pensaría uno que, entonces es un mes malo. No existe el concepto de que un mes puede ser malo. No hay malo y no hay bueno. Simplemente el concepto de mar o de amargura del mes es porque se acabaron las fiestas. Se acabó ese drive espiritual que tienen las fiestas en manera natural. Quiere decir, en el mes previo, que es el mes de Tishrei, que es el mes de Libra, tenemos todas las fiestas concentradas. Rosh Hashanah, Aseret Yom Teshuvah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Son 23 días en la Golá y 22 días en Israel de fiestas y de push espiritual. Y la realidad es que puede ser que sean cansadas, puede ser que es cocinar mucho, preparar mucho, lo que sea, pero al final de cuentas, todo ese rush te obliga a estar como en una elevación espiritual importante y el challenge, la dificultad de Heshvan y por lo que Heshvan se amarga o se puede volver difícil, es porque ya llegó el momento de implementar todas esas cosas que tú te programaste o que te propusiste hacer durante el mes de Libra y las tienes que llevar a cabo ahora sí, en serio, en lo cotidiano.
Quiere decir, es mucho más fácil estar conectado y estar espiritual durante las fiestas, por todo lo que implica las fiestas, por la cercanía, por el concepto del Moed. Pero cuando llega Heshvan y no hay fiestas, porque este es un mes que no hay fiestas, entonces resulta que se te baja la energía, la adrenalina, la búsqueda espiritual, y ahora sí viene el hard work, porque una cosa es lo que te propones y una cosa es cómo lo llevas a cabo. Entonces todo el mundo se propone que va a dar más tzedakah y que va a ser más mitzvot y que va a ser esto y va a ser mejor persona. Y una cosa es en el momento que te lo propones y otra cosa es cuando ya llega el momento de hacerlo. Por lo tanto, el cambio de la fiesta, la propuesta, el concepto a la realidad es lo que vuelve a este mes en un mes complicado. Y como acabo de decir, el mes de Heshvan no tiene festividades. Ahora, hay otros motivos por el que se habla de la amargura de Heshvan y es porque, como vamos a ver a lo largo de esta clase, el mes de Heshvan es un mes de cambios. Y los cambios pueden venir para bien o pueden venir para mal. Es decir, el cambiar no es necesariamente algo positivo. Quiere decir, la energía es una energía de cambio. Si aprovechas positivamente esa energía, entonces puedes cambiar y puedes progresar y puedes evolucionar. Pero también hay cambios que te pueden desestabilizar y perder piso y tirar. Entonces, esto es un tema muy importante. Por ejemplo, en esta mes fue la semana pasada, Rosh Hodesh, Parashá Noach. Noach es una parashá de una humanidad que se destruyó y el comienzo de una nueva humanidad. Y sucedió el 17 de Heshvan, el diluvio. Sabes que tenemos la fecha. Y el diluvio no es que llovió nada más 40 días y 40 noches y después salieron y todo bien. La estancia en el arca fue exactamente de un año. Y es muy significativo que empezó en Heshvan y hasta el siguiente año en Heshvan es que pudieron salir del arca. Entonces, como que habla de este proceso de transformación, de cómo se acaba una era y empieza otra era. Entonces, ustedes ahorita pueden empezar a pegarle, porque bueno, lo que sucedió en las elecciones de Estados Unidos no es tan sencillo como, bueno, queremos que gane este o queremos que pierda el otro, o que este mejor apoye a Israel, este no apoye a Israel. Es mucho más que eso, y lo vamos ahorita a ver. Entonces, este es el concepto de Mar Heshvan. Otras cosas tienen también el concepto de Mar Heshvan, entre ellas, Sari Meinu muere en Heshvan, por ejemplo. Eso es un tema pues, doloroso, ¿no? Tienes a la primera matriarca, es el día que muere traumáticamente porque iban a sacrificar a Isaac. Entonces, hay un elemento así como que incómodo en este mes que se puede revisar por muchas cosas. Ahora, Heshvan es el octavo mes, porque el primero es Nisan, el segundo es Iyar, el séptimo es Tishrei, que es Libra, y Escorpión es el octavo mes. Y a estas alturas, que hemos estudiado bastante pensamiento judío relacionado a los números, sabemos que siempre el 8 es un número bien importante. Nada más para que lo recuerden, quiero que recuerden que el 8, la primera vez que aparece el 8, es el Brit Milá. Y el Brit Milá se hace el octavo día, no en el 7, no en el 9, no en el 11, se hace en el octavo día, porque implica que nuestra relación con Dios no se limita al 7, que es el mundo natural, o el mundo revelado, sino que el 8 implica algo más elevado, el que está por encima de lo natural, que es lo sobrenatural o lo milagroso. Entonces tenemos el Brit Milá,
tenemos ciertas festividades que tienen que ver con el número 8. La primera que me viene a la cabeza es Hanukkah, que es la fiesta de los milagros. Shmini Atzeret, la octava semana del Omer, que es Shavuot. Siempre el 8 implica nuestra conexión del Yud-Kei con el Vav-Kei. Por lo tanto, el que sea el octavo mes ya es un remes, es una alusión que hay algo que no estamos viendo, pero que se está gestando este mes. Porque el 7, que es el mundo natural, es el mundo revelado. Es lo que tenemos frente a nosotros, lo que vemos con nuestra vista, lo que vemos con nuestros sentidos. Pero el 8 es lo que no vemos. Entonces, vean qué interesante. El 8 en hebreo se dice Shmoná, y Shmoná tiene el seruf, tiene el intercambio de letras con la palabra Neshama. La Neshama no la vemos, pues la Neshama es lo que nos hace poder tomar una clase de Kabbalah, hablar, crear, tener conciencia. Entonces, íntimamente el 8 está relacionado con lo que no vemos, pero que sabemos que existe, como la electricidad. Tú no ves la electricidad, pero ahí está, porque el hecho es que estoy conectada a ella. Entonces, este es un, una, una muestra de que el octavo mes es un mes que ocurren cosas que se están gestando y que va a llegar el momento que las vamos a ver. Y las vamos a ver y va a ser un muy buen mes. Y el hecho de que no hay fiestas, precisamente, es porque no quieres que lo que va a pasar en Heshvan se contamine con las demás fiestas, porque va a ser algo tan grande y tan maravilloso que realmente le das un mes entero que eventualmente vamos a celebrar y no va a ser un mes de amargura. Como expliqué, Sefer Yetzirah nos dice que cada mes tiene un zodiaco, tiene una tribu. Acuérdense que hay 12 zodiacos. Tiene una tribu, recuérdense que hay 12 tribus. Tiene una letra hebrea relacionada. Acuérdense que hay 12 letras simples. Hay el seruf, la transmutación del nombre de Dios, que también son el Yud-Kei Vav-Kei, tiene 12 formas de transmutarse. Y también cada mes está relacionado con un sentido. Por ejemplo, Libra, pues es el sentido del equilibrio. En cambio, ahorita vamos a ver qué corresponde a Jesús. El zodiaco, como dijimos, es Escorpio. En hebreo se escribe Akrab. Oye, Akrab. Ángel, ¿Heshvan Sí, tiene que ver con Hezbón? sí. Muy buen comentario. Heshbon, para las que no saben hebreo, es hacer cuentas. Pero no Ujú. nada más hacer cuentas a ver, la cuenta del restaurante. Heshbon a Nefesh es, voy a hacer cuentas con mi persona de realmente cómo estoy. Porque lo que sucede es que ya pasó el juicio, ya me propuse los cambios y ahora de verdad estoy empezando mi proyecto de vida por el que pedí y lloré y le dije a Hashem que vale la pena que invierta un año más de vida en mí. Entonces, definitivamente, Heshvan tiene que ver con Heshbon, con hacer cuentas de dónde estoy, de cómo estoy. Muy buena observación. El mes es Scorpio, que se llama en hebreo Akraf, y ahorita vamos a hablar de él. La tribu relacionada es la tribu de Menashe. Menashe es el primogénito de Yosef. Y Menashe, ahorita vamos a dar también una explicación qué es Menashe. La letra relacionada con Heshvan es la letra Nun. Nun
Hay dos formas que se escribe, es la nun normal, que es cuando empieza la palabra o a la mitad de la palabra, y hay la nun sofit, que es la nun, que es la larga. Esto es bien interesante por muchos motivos, y nada más vamos a mencionar que la letra nun tiene la gematria de 50, porque cada letra tiene una gematria. El partzuf del Shem Hashem, ahorita me acuerdo porque no lo tengo a la mano, y el sentido relacionado a Heshvan es el olfato. Entonces, cuando vemos esta información, pues suena interesante, pero no me dice mucho, ¿me entiendes? Ok, el escorpión y el menashe y la letra tal y tal y tal y tal, pero realmente la grandeza de la Kabbalah y la grandeza de Sefer Yetzirah es que te forma un todo. Entonces, vamos a hablar primero del zodiaco, porque la Kraf tiene una característica muy interesante. Entonces, ahora vamos a hablar del Akraf, del escorpión. Akraf, en hebreo, Akraf, me falta, perdón, ahorita lo arreglo. Akraf. El Akraf es un escorpión, pero hay acá algo muy interesante. Cuando nos hablan, por ejemplo, de, yo qué sé, de Tauro, Tauro es un toro, tanto para los griegos como para estos, para los judíos. Tauro es un toro, así como Aries es un carnero. Pero cuando hablan de la Kraf, cuando hablan del escorpión, resulta que el escorpión tiene tres modalidades. Quiere decir, es un signo que se llama escorpión, se llama Kraf, que es como un tipo de alacrán, por así decir. Pero el Sefer Yetzirah nos dice que parte del mes, que es un mes de tantos cambios, el escorpión puede tener tres estados naturales. El estado más básico se llama escorpión. Hay un estado superior al escorpión que se llama serpiente. Y hay un estado superior que se llama águila. Entonces, es muy interesante porque en este mes, no porque naciste en este mes para todos, es un mes que te puede elevar a tu mejor potencial o te puede tirar a tu peor versión. Eso es lo que significa. El escorpión tiene relación con el nefesh, la serpiente con el ruach y el águila con la neshama. Quiere decir, estamos en ascenso. Y eso es muy interesante porque mencionamos que la letra relacionada con este mes es la letra Nun, y la letra Nun es la letra que baja o que sube, porque es una letra que sirve como un vehículo para subir y bajar, y tiene la gematria de 50. Entonces, lo que esto significa es que los cambios, las personas les hacen bien cuando tienen conciencia y fuerza y autocrítica y trabajo, pero cuando hay veces vienen cambios en personas que los tumban. Y el hecho es que la letra Nun, hay un libro de Kabbalah que se llama Otillot de Rabbi Akiva, y el libro Otillot de Rabbi Akiva es un libro muy interesante porque es un libro en que cada letra se presenta con Akadosh Barujú para pedirle que cree al mundo con ella. Entonces el Aleph viene y dice, soy la primera, soy la uno, mi valor es uno, como tú. Los 10 mandamientos es Anoji Hashem Elokeja, que empieza con Aleph. Y Dios le dice, no sirves para este mundo. Te estás bien donde estás. Y viene la Bet y la Bet dice,
Breshit es la primera letra de la Torá, crea el mundo conmigo y Dios le dice no. Y así cada letra se va presentando. Y cuando llega la Nun, que es la que estamos hablando, la Nun, que es la N, la Nun, Dios le dice, a ver, ¿cuál es tu argumento? Y dice, conmigo es la Neshama. Yo soy la letra de la Neshama, del alma humana. Entonces le dice, pues sí, pero también eres de la letra de Nofel, que significa caer. Entonces, no fue el mundo creado con ella. Entonces, la Nun, como pueden ver, por el hecho de que tiene la Nun normal y la Nun Sofit, habla de ciertas características y la característica principal es esta capacidad de subir o de bajar. Entonces, el mes de Heshvan no es un mes malo, pero es un mes peligroso, porque es un mes de cambios y si no estás bien parado y si no estás determinado, te puedes caer. Entonces, hay muchas cosas que han sucedido en el mes de Heshvan históricamente que traen cambios y los cambios pueden sostenerte o te pueden tirar. Pashut. Estas figuras de escorpión, serpiente y águila son muy interesantes, pero es como la metamorfosis que va a tener un escorpión. Su mejor versión es el águila. Una versión regular es la serpiente y la peor versión es el escorpión típico. ¿Ok? Les voy a decir un comentario muy interesante, porque la palabra akraf, que es escorpión, tiene una relación íntima con otra palabra que conocemos, que es la palabra ekef. Ekef es talón. Pues resulta que la persona que se llama algo con ekef es Jacob. Entonces, hay un elemento interesante porque, por ejemplo, cuando hablan de la serpiente, dicen, la serpiente tendrá enemistad con la mujer y sus descendientes, porque la serpiente tratará de morder el talón y, y el talón le quiere pisar la cabeza a la serpiente. Entonces, aquí te empieza un tema de que en este mes, Jacob, que es el Ekef, tiene sus problemas, tiene sus peligros. Pero obviamente siempre que hay un peligro, también hay una posibilidad de que las cosas cambien. Lo menciono porque ahorita nosotros tenemos una guerra en curso. Nosotros somos puramente descendientes de Jacob, porque Abraham tuvo otros hijos, Isaac tuvo otros hijos, pero Jacob nada más tuvo a Yehudim y tuvo al pueblo de Israel. Somos Am Israel, somos Israel, el país es Israel y es la estirpe de Jacob. Y está la serpiente que nos quiere morder el talón y estamos nosotros que le queremos pisar la cabeza a la serpiente. Y esto es algo que está en Génesis. Y esto es lo que estamos viviendo. Entonces, esto es un tema muy fascinante. Eso es lo que quería decir del Akraf. Curiosamente, este mes, ahorita vamos a ir relacionando cosas. Curiosamente, este mes está relacionado a un planeta. El mes de Escorpio, y en todos los zodiacos, no nada más en el zodiaco judío, está relacionado al mes de Marte, al planeta rojo. Marte en hebreo se dice Maadim. Y el Sefer HaYetzirah dice que Maadim es un signo de cambio y de guerra. Y el hecho es que el rey, el dios de la guerra es Marte. Quiere decir, esto está mamash, es universal. Estando hoy en la clase, salió este concepto importante de que es el mes del planeta rojo.
hay una regencia del planeta rojo y nos llama mucho la atención que de los cambios más importantes que van a afectar o que pueden afectar para bien o para mal, que es la esencia del mes, al pueblo de Israel, obviamente desde el punto de vista humano, Hashem puede hacer todo, pero desde nuestra parte estábamos muy nerviosos con con las elecciones porque el Estados Unidos no es un país que tiene poder y que Israel es su aliado y eso es por afuerita. Tenemos que entender quién es Estados Unidos. Para entender a Estados Unidos, tenemos que entender quién es Eisaf. Eisaf es un hijo de Isaac, ¿ok? Es el gemelo de Jacob. Eisaf también se llamaba Edom, que viene de la palabra Adom, que es rojo, porque era pelirrojo, porque era guerrero, porque era arquero, porque era cazador. Eisaf, los la característica de Isaf como un arquetipo bíblico que aparece en Génesis, Isaf es el arquetipo de la civilización de Occidente. Nosotros llamamos Occidente al lo que va a ser Roma, el Imperio Romano, que eventualmente era pagano, pero después se vuelve cristiano, el cristianismo, Europa. Y la última etapa y el que está más fuerte de ese mundo occidental, el arquetipo actual del mundo occidental, es Estados Unidos. Estados Unidos es el depositorio final de la dinastía de Isaf. Es Occidente, es el descendiente de Roma, es materialista, es guerrero. Europa como que cedió su fuerza a Estados Unidos. Estados Unidos es la potencia más grande todavía que hay en el mundo. Por lo tanto, en este momento, no es Estados Unidos, bueno, va a ver, vamos a ver si apoya o no apoya. La realidad es que si ahorita Estados Unidos no se pone las pilas, no hace el ticún de ISAF. El ticún de ISAF está en manos ahorita de lo que es Estados Unidos. Y Estados Unidos, como dijo alguna vez uno de los rabinos más importantes de todo el siglo XX de Alajá, se llamaba Rav Moshe Feinstein, era el posek Alajá más reconocido de todo el mundo. Él dijo cuando llegó a Estados Unidos, dijo, es una memshalá de Gesed, es un reino, es un gobierno de Gesed. Porque cuando él llegó de Europa, comparado con Europa, Estados Unidos era una maravilla. Para los judíos fue un respiro, para los judíos fue como un renacer, y el hecho es que hasta hace poco es donde más judíos habían en el mundo. Los judíos se pudieron desarrollar, también se asimilaron, pero X. Aquí la cuestión es que Estados Unidos tenía un gobierno normalmente que podía ser demócrata, podía ser republicano, y en términos generales no había mucha diferencia. ¿Por qué? Porque los demócratas eran un poco más liberales, pero eran muy democráticos, y los republicanos eran un poco más fascistas, un poco más racistas, un poco más supremacistas, pero podríamos decir que ambos estaban en una zona similar. Tú no te preocupabas si salía Roosevelt o salía este, o si salía este, si salía el otro. Pero conforme ha pasado el tiempo y conforme nos estamos acercando vertiginosamente a esta era, que es una era de cambios muy drásticos porque se acaba un poco el tiempo como lo conocemos, el mundo entero se ha polarizado. Y la polarización no es nada más en Estados Unidos. La gente religiosa se ha vuelto muy religiosa, la gente liberal se ha vuelto muy liberal, la izquierda se ha vuelto muy izquierda, la derecha se ha vuelto muy izquierda, derecha. Entonces, hoy en día, todas las sociedades
y en general todos los gobiernos no están cimentando una unión, sino están cimentando una separación muy drástica. Y lo que nosotros hemos visto en los últimos años en Estados Unidos es muy tremendo. Hemos visto a una izquierda, a un partido democrático, que está perdiendo completamente el rumbo moral y está perdiendo completamente la estructura con la que se ha gestado este mundo. Instituciones tan sencillas o definiciones tan sencillas como el género, cosas tan sencillas como la familia, cosas tan sencillas como pensar que existe educación superior a otra educación, música superior a otra música. Todo lo que el mundo ha tratado de avanzar en términos de crear espacios para buscar la verdad, crear espacios para que se puedan desarrollar ideas, pues, la izquierda se ha perdido completamente y se ha vuelto un movimiento se llama como neoliberal, no, no tiene nada que ver con lo que dice nuestro presidente, posmodernista y wokista. Quizás mucha gente no le queda claramente qué es el woke, pero el woke es un movimiento que surge como para crear igualdad y crear que todos se sientan bien, pero es un movimiento que está haciendo lo opuesto. Cualquier crítica, cualquier elemento que no gusta a un woke es, ya eres enemigo. Entonces, la izquierda liberal en Estados Unidos perdió completamente el rumbo de lo que iba a ser el Tikkun de Isaf. Y la derecha, que normalmente era más supremacista y sigue siendo, no, no vamos a hablar bien de lo que no se puede hablar bien, se quedó mucho más tradicionalista con los principios básicos con los que fue fundado Estados Unidos, porque Estados Unidos fue fundado por los puritanos como un lugar donde la palabra de Dios, donde la moralidad y donde el ser humano le garantizaban ciertos privilegios. Entonces, en este momento, la izquierda y el Partido Democrático estaba destruyendo Estados Unidos con sus ideas posmodernistas, wokistas, y estaba carcomiendo completamente a la sociedad americana. Y el hecho es que si van a Seattle, que es un estado democrático, o van a San Francisco, o van a Downtown LA, van a ver de lo que estoy hablando. Homeless, drogados, una gente que entra a las tiendas a robar. Yo estaba en Seattle y vi cómo robaban y vi un policía que dijo no puedo hacer nada. Lo vi y cerraron una tienda a las 6 de la tarde porque estaba ya afuera lleno de una mob de drogadictos. Y son estados que se están pudriendo con juventudes que están cambiando de sexo cuando son niños y se está perdiendo toda la estructura con la que Dios creó el mundo, porque Dios creó un mundo muy estructurado, con muchas delimitaciones muy claras entre masculino, femenino, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista espiritual, no hay peor cosa que perder esa estructura, porque Dios creó todo con una estructura. Creó las aguas y creó el y creó las plantas y creó las frutas por su especie y creó las especies y creó los peces. Dios no creó una masa amorfa a ver cómo va. La creación es definición y es una definición exacta y precisa. Y cuando se pierde el equilibrio de esa definición exacta y precisa en el ecosistema y en el mundo, se puede acabar el mundo. Entonces, el que de repente pierden y de repente el que gana es el Partido Rojo de Dom. Puede no gustarte Trump, puede ser un pelado, puede ser un misógeno, puede ser una persona que tiene defectos de personalidad muy grande, pero su discurso es un discurso claro, donde pone prioridades, pone bordes, pone
énfasis claro a quién va a ayudar, pone claro el énfasis que él quiere acabar con estas guerras. Entonces, no lo quiero idealizar porque Trump tiene mil defectos, pero definitivamente para el mundo en este momento, el mundo está mejor con un presidente como él. Y obviamente, qué casualidad que las elecciones fueron acá y sale él y pum, 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 y va. Entonces, esto va muy de la mano con lo que estuvimos hablando hace un momento. Ahorita vamos a hablar de Trump. No era mi intención, pero va a ser algo muy interesante. Ahora vamos a hablar de la tribu Menashe. Menashe se llama Menashe porque Yosef dice por qué se llama Menashe. Menashe significa, viene de la palabra Nishani, Nishani, que significa olvidar. ¿Y a qué se refiere Yosef en el contexto de ponerle a su hijo Nishani? Yosef a los 17 años fue vendido como esclavo, fue a trabajar como esclavo, fue convicto en una cárcel y estuvo 22 años sin ver a su familia en condiciones terribles. Durante esos 22 años de estar en una cárcel pudriéndose, se convierte, vean, de estar acá, se va a ser el virrey de Egipto. Y la pregunta es, ok, imagínate un niño que a los 17 años lo secuestran y de repente tiene 36 años o 33 años, no sé cuántos, 17 más 22. Te puedes imaginar todos los traumas cuando pasó por lo menos de esos 22 años como 15 o 16 años en esclavo, en la cárcel. Cuando nace Menashe, él dice, agradezco a Dios de haber podido olvidar lo que me hicieron, porque de haberme clavado en el dolor y en el trauma y en cómo es posible que me vendieron mis propios hermanos, no hubiera progresado. Quiere decir, él no tuvo maestros. A los 17 años, él se educó en la cárcel, él hizo lo que sea y se volvió el rey, el virrey de Egipto. Y el mecanismo que le permitió eso fue no quedarse clavado con sus problemas y sus traumas. Quiere decir, él sabía que lo vendieron, él sabía que fue traumático, pero dijo, ¿sabes qué? Lo voy a olvidar, lo voy a meter en una cápsula y lo voy a guardar en mi subconsciente, porque si yo me quedo anclado a mi recuerdo y a mi trauma, no voy a salir adelante. Entonces, esto es un tema muy importante, porque esto lo que significa es que para verdaderamente aprovechar el cambio del mes, tenemos que estas cosas que nos estorban, que nos pesan, que nos sumen, las tenemos que olvidar. Las encapsulamos, las bajamos, somos personas nuevas con oportunidades nuevas. Menashe era el primogénito de Yosef y es muy interesante, pero Yosef se dividió en Yosef, Menashe y Efraín. Y Menashe es esa parte externa, esa parte de política, es esa parte, porque Efraín en cambio es la parte de los sueños y del subconsciente y de todo eso, pero la parte Menashe es como esa parte de el estadista, quien era Yosef. Por lo tanto, es un mes donde los cambios políticos, porque él era el político, el otro era este era la parte como política, la que le daba la cara a los egipcios, y la parte espiritual estaba como guardada. Entonces, Menashe es esa parte de Yosef, y Yosef obviamente tiene las capacidades de ser Melech y hasta de ser Mashiach. Entonces, Menashe es sumamente importante. Ahora vamos a ver otros elementos y después vamos a juntar todo. Resulta que la letra es la letra Nun. La letra Nun es la Nun. Esta letra tan especial que te baja y te sube. Y tiene la gematria de 50. Bueno, el número 50 es un número que
Torah y en Kabbalah y en el judaísmo, significa transformación. En la transformación siempre 50. Y se los voy a demostrar. Y no nada más es transformación y es unión con Dios. En el árbol de la vida tenemos las sefirot, que pueden ser contempladas de abajo arriba, contadas o de arriba abajo. Y nuestro árbol de la vida tiene mucha información que nosotros ya podemos procesar. Si tomamos en cuenta que esta es la primera sefirá, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, esta es la 8. Vean esto, es muy interesante. Este es Yud, este es Hey, el Zirampin es Baf y Hey. Nosotros dijimos al principio de esta clase que este es el octavo mes. Entonces, el octavo mes tiene que ver con esta sefira. El 7 siempre es lo revelado. Resulta que lo revelado es lo que podemos ver, medir, pesar. Es el mundo que Dios creó que podemos ver. Y esto es 7. Pero dijimos que Israel está Lemala Minateba, arriba del 7. Y arriba del 7 es el 8. Lo que significa es que lo que nos permite agarrarnos de lo trascendental, de lo inmutable, del mundo de la causa y no el mundo del efecto, porque el mundo natural es el mundo del efecto, pero el mundo de la causa es el Yud Kei, el mundo del efecto es el Vav Kei. Por lo tanto, resulta que esta sefirá, que es Binah, que es la octava sefirá, también se llama las 50 puertas del entendimiento. Así se llama en Kabbalah. Las 50 puertas del entendimiento. Y les voy a decir rápidamente por qué. Porque el 7 que estamos viendo acá, o todos sus múltiplos, 7, 14, 21, 28, hasta el 49, que es tipo la cuenta del Homer, es lo que tú puedes hacer como una creación. Quiere decir, tú puedes contar el Homer hasta el 49. El 49 ya acabaste. ¿Qué viene después del 49? El 50. Resulta que el 50 es la octava semana. Quiere decir, en Kabbalah, el 8 es igual a 50. Porque después de 49 días tenemos el Homer. Tenemos Shavuot, que es la entrega de la Torah, que es el 50. Cuando vemos qué nivel llegó Moshe, dice, la gente llegó al 48, Moshe llegó al 49, y nada más es Dios que te da la Torah que te llegas al 50, pero humanamente tú no puedes llegar al 50 a menos que sea ese camino. Y siempre el 8 es Brit, y el Brit es la unión que hay entre el Yud Kei y Vav Kei. Entonces, el que la letra sea 50 es una letra y es el octavo mes, pues es exactamente reiterar la misma idea. Es meterte en una dimensión tremenda. El Zohar claramente dice que la Neshama se gesta en Binah. ¿Por qué esto es Ruach? Porque esto es Nefesh y esto es Neshama. Entonces, esto es lo que nos espera, es algo que nos transporta a un lugar de gran transformación. Esa transformación de volvernos de alacrán a serpiente, de serpiente a águila. Y el 50, que es Shavuot, también el 50 es el Yobel. El Yobel era cada 6 años se trabajaba, el séptimo era Shemitah, 7 Shmitot, que eran 49 años, eran 7 años sabáticos, y el siguiente año, que era el año 50, era el año Yobel, llamado el año del jubileo,
¿Y qué era el año del jubileo? Era un año que se transformaba completamente la sociedad de Israel. Las tierras regresaban a sus dueños originales. Los esclavos salían libres. Era un año sabático. Quiere decir, había una renovación completa en el Yobel. Todo Israel cambiaba. La gente hasta cambiaba de trabajos. Los que habían estado así tenían que salir a fuerzas de ser esclavos. Entonces, el concepto de Yobel es la fuerza transformadora de Israel. Entonces, ahorita se pueden imaginar que este mes está destinado a ser un mes de máxima transformación con un máximo potencial para caer, para elevarse. Entonces, el elemento que quiero ahorita manejar, porque hay varios elementos interesantes, es que históricamente nosotros teníamos un pre-Bet HaMikdash que se llamaba Mishkan. Y es interesante porque el Mishkan es como la huella del Mikdash. Entonces, el Mishkan es como el arquetipo genérico del Bet HaMikdash. El Mishkan no lo hizo Moshe porque le pareció interesante. El Mishkan fue hecho porque Dios quiere que la Shejinah viva con nosotros. La Shejinah no está con nosotros. La puedes sentir, puedes en Shabbat sentirla, pero la verdad es que nadie puede decir, yo siento la presencia divina tangible. Cuando ves que era el Mishkan, sentías la presencia divina. En el momento que el pueblo de Israel entró en el exilio, la Shejinah se exilió con el pueblo de Israel. Porque la Shejinah guarda una relación íntima con el pueblo de Israel en unión. Entonces, hoy no está la Shejinah acá. Entonces, la palabra Mishkan viene de Shahanti Betoham, que significa la Shejinah quiere estar con ustedes. Entonces, Dios quiso crear un espacio para que la persona se sintiera conectada con Dios, porque es muy difícil mantener una conexión con Dios cuando no lo ves y no lo sientes y entonces, de repente tienes problemas, entras en duda. Entonces, el Mishkan es un poco el sinónimo del Mikdash. Y el Mikdash era el lugar en donde la Shejinah estaba presente. Hoy no hay Mikdash, no está la Shejinah. Destruyeron el Betamikdash, precisamente Roma, que es Eizaf, no tenemos el Betamikdash. Tuvimos un primer Betamikdash, tuvimos un segundo Betamikdash, el primero fue de Shlomo, el segundo fue de Herodes, y estamos esperando el tercer Betamikdash, que es el Kayam, el que se sostiene, porque siempre el número 3 es una estructura que se sostiene. En una pata no te sostienes, en dos patas no te sostienes, pero en tres patas te sostienes. Entonces, el bueno de todos es el tercero, donde la Shejinah va a habitar. Y esto es un tema muy fascinante porque entonces lo que hay históricamente de recuerdo en el mes de Heshvan es que el Mishkan estuvo listo en Heshvan. Quiere decir, cuando lo construyeron estuvo listo en Heshvan, pero la inauguración fue hasta Nisan. Por lo tanto, la idea es, si ya estaba listo, ¿por qué no lo estrenaron antes? Porque Dios no dijo. Pero tenía que haber un precedente de que hay una huella importante que en Heshvan se va a construir, o se va a empezar a construir las simientes del tercer Betamigdash. Y tener Betamigdash implica tener a Mashiach. Entonces resulta que Mashiach empieza a revelarse en Heshvan. La revelación plena no se logra en Heshvan, pero en Heshvan empieza esa revelación de Mashiach. Y la revelación de Mashiach tiene que ver con un cambio político. Aunque queremos pensar que Mashiach es como el que te viene a arreglar todo, no. Mashiach es un cambio de conciencia, pero el líder que nosotros llamamos Mashiach es un líder
que va a pelear las guerras de Israel, las guerras contra los enemigos de Israel. Los problemas que tiene Israel siempre son espirituales. Todas las guerras que tenemos son espirituales. Y todas las guerras que hemos tenido son con Ismael, ahora, y con Isaf toda la vida. Porque Isaf es Europa, pues olvídate. Entonces, nuestras guerras no son guerras de bueno, de un pedacito más de tierra, no, no. Nuestras guerras son existenciales. Porque Israel es el producto más refinado de lo que puede ser la relación del hombre con Dios. Por la Torá, por las mitzvot, por la voluntad divina, por el fuerza de Israel de perseverar, por la moral, por no corromper nuestros valores, por muchos motivos. Eso no quiere decir que estoy idealizando a todos los judíos. Estoy idealizando al judaísmo, no a los judíos, que no es lo mismo. Por lo tanto, hay muchos elementos en el mes de Escorpio que tienen que ver con Mashiach. Entonces vamos a explorar un par de ellos. En la Gemara, creo que es en Masejet Terubim, dice, hay tres cosas que llegan o que aparecen cuando menos esperas. Quiere decir, cuando como no te la sabías y de repente, ¡pum! Vean, está muy interesante lo que dice. Un escorpión, es raro que una persona esté preparada para ver un escorpión. Normalmente el escorpión te sorprende. ¡Pum! Yo me acuerdo cuando mi mamá vivía en Chalchihui, que es como un poco barranca, siempre había así como ¡ah! Un escorpión, como que no te lo esperabas. Otra cosa que no te esperas es cuando encuentras un objeto perdido. Ay, estabas buscando algo, pero bueno, ahorita estás abriendo un cajón para sacar algo. Ay, aquí lo había dejado, el objeto perdido. Y la tercera es Mashiach. Quiere decir, la gente que se dedica a ver, ay, es que va a llegar, y va a llegar en esta fecha, y ahí se la gemata, y ahí no tenemos idea. Es así como, ¡pum! Pero ahí está, que es muy interesante, la relación de Escorpión con Mashiach. Y hay algo muy interesante, dijimos que Escorpión tiene otra versión que es la serpiente y el águila. Aunque tenemos una connotación que la serpiente es una figura un poco detestable para los judíos, la realidad es que no es así. Y bueno, el águila. El escorpión es la versión más mundana. La serpiente no es una, un mal objeto o mal sujeto, porque el hecho es que en el Zohar, y esto está muy interesante, en Parashá Bo, dice que cuando Paró se encuentra con Moshe, a este encuentro, el Zohar lo llama la guerra o la batalla de las serpientes. Y el hecho es que, en efecto, la primera cosa que llegó Moshe es que su vara se vuelve serpiente y Paró saca serpientes. Entonces, esto nos queda como la película de Charlton Heston, pero la realidad es que el Zohar dice que Paró era una serpiente circular, que su cabeza y su cola se tocaban, pero decía que Moshe era una serpiente lineal. Entonces la serpiente se llama la guerra de los Taninim, la guerra de las serpientes. Y es muy interesante porque la serpiente cerrada es una figura mitológica muy interesante, creo que se llama Oryx, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre mitológico muy interesante. Es terrible y es la connotación negativa porque significa que la persona está encerrada en sus pensamientos y en sus adicciones y no puede haber progreso. Pero en cambio Moshe es la serpiente Yashar, es la serpiente lineal,
como la Nun, que tiene capacidades de elevarse o de caer. Entonces, la diferencia es que uno está como encerrado en sus propias cosas y no puede salir de ellas. Paró es el adicto más importante de la antigüedad. Estaba adicto, ahora no van, y ahora no van, y ahora no van, y ahora no salen. Y entonces estaba encerrado en su autodestrucción. Y en cambio, Moshe es la serpiente lineal que progresa, que sale y que se transforma. Moshe es una persona que se va transformando. Moshe todo el tiempo se está transformando y va creciendo y va evolucionando. Entonces, el escorpión es la visión baja, la serpiente es una visión intermedia, no es mala, y la visión ultimada es el águila, y el águila es una metáfora de Dios protegiendo a sus polluelos. Hay un Teilim que dice que Hashem cuida al pueblo de Israel como un águila que tiene las alas y que vuela lo más alto para que las flechas le caigan en las alas y protege a los polluelos. Y el águila es uno de los animales que tiene imagen en el trono divino. Saben que hay un trono divino que vio Yehezkel, y está el león, y está y está el otro, y está el águila. Entonces, en esas tres etapas, entre serpiente, entre alacrán o escorpión, serpiente y el águila, significa el proceso de evolución. Y el proceso de evolución nos lleva a entender que tenemos que evolucionar, tenemos que crecer hasta ser como Mashiach. En hebreo la palabra serpiente es Nahash, y Nahash tiene la misma gematria que Mashiach. Por eso es que Moshe pudo ser Mashiach, y Moshe puede ser Mashiach. Yo sé que hablamos de David y hablamos de David y hablamos de David, y en otra ocasión les voy a explicar por qué David y Moshe pueden ser intercambiables. Es una clase bastante compleja, pero muy interesante. Lo que les quiero explicar es que ahora les voy a traer una fuente de algo muy, muy interesante, que la gente puede decir, ay, ¿cómo crees? Es pura manipulación, pero yo no creo que es manipulación. Entonces, voy a abrir ChatGPT. Yo uso mucho el ChatGPT y se los voy a compartir para que vean una gematria interesante. Vean esto. Ok, estamos en ChatGPT y vamos a escribir en ChatGPT algo. Espérate, que tengo que subir la barra. Ya. Vamos a escribir acá, dime la gematria de Mashiach ben David. Así pashut. Vamos. ChatGPT está picudo. Vamos viendo. Ahorita va a empezar a analizar. Mashiach ben David es 434. ¿Ok? Está raro. Espérame un segundo. Un segundito. Ah, es que no lo tenía acá. Mashiach ben David. Ok. Es que no me da. Había visto en el otro, quería super lucirme, pero algo no me está cuadrando. Espérame un segundo, porque la realidad es que había hecho la cuenta y me había salido diferente. Un segundo. Te digo la verdad, no lo hizo bien la cuenta.
¿Qué quieres demostrar? ¿Que la gematria de Mashiach es igual que la de Nahash? No, eso es muy fácil. Eso Entonces, es muy ¿qué? fácil. No, ahorita vas a ver. Ok, no, no está bien y se los voy a demostrar que no está bien. No, Mashiach es lo mismo que Nahash. Eso es y Ok. Mamash. Si quieres, acá lo ponemos. Mashiach y Nahash, Gematria. Exactamente, 358. Pero no es lo que Estoy les loca, quería. ¿qué buscas eso ahí? No, está increíble. Pero les voy a decir Increíble. una cosa. Les quiero explicar algo muy interesante. Está raro lo de 434 porque yo lo hice varias veces y me salía 424. Entonces hay algo ahí que no está bien, pero no importa. Voy a regresar y ahorita les voy a explicar qué les quería decir. La era mesiánica se tiene que facilitar, quiere decir, no puede, no es así como, ya, tiene que ser un proceso. Nosotros ya estamos viviendo ese proceso en el sentido de que nunca habían pasado las cosas que están pasando ahorita, porque se está abriendo frente a nosotros todas las profecías de los principales libros del Tanaj. Entonces ahí de repente tienes la guerra de Gog y tienes esto y tienes que Persia. Entonces yo he dado muchas clases al respecto porque las cosas cuadran perfecto. Por ejemplo, que Israel va a regresar a su tierra, por 2000 años era como imposible, ¿no? ¿Cómo va a regresar? Regresó. Y que los judíos van a empezar a hacer la tierra y que la tierra va a responder a los judíos y que los judíos van a hacer esto y que los judíos van a hacer el otro y que por acá y por allá y por acá y por allá. Entonces, es muy interesante, pero históricamente existe en el Sefer Yeshayahu, en Isaías, un elemento muy extraño, porque cuando los judíos estaban en Persia, que estamos hablando que es Irán, Persia es Irán, estaban en el exilio que hizo Nabucodonosor, en la época de Purim, había una profecía que a los 70 años los judíos iban a regresar, iban a reconquistar Israel. Entonces, los reyes estaban obsesionados con que no regresen, porque pues siempre como que los judíos como que tienen libertad y tienen sus ideas, y la gente nos odia porque representamos un vehículo de cambio y representamos libertad. Todo lo que logramos en Pesaj es lo que representa el pueblo de Israel, que no nos esclaviza a nadie, que nosotros nada más le rendimos cuentas a Dios y que somos un pueblo que progresa y que somos un pueblo acá y que somos un pueblo que tiene su moral y que nadie nos va a imponer sus ideas. Y ese es el meollo del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y lo interesante es que tuve una plática con este, ¿cómo se llama? El que habla tanto con Irving Gatel, que se me fue el nombre, este cuate, ay, bueno, ya. Y dijo lo mismo, dijo lo mismo. Y esto es un tema muy interesante. Cuando iban, estaban en Irán, estaban en Persia, vino un rey que se llamaba Koiresh que Ciro, y Ciro permitió que el pueblo de Israel vaya a reconstruir el Bet Hamikdash. Y en Sefer Yeshayahu llaman a Ciro un Mashiach. Y obviamente, pues los Jajamim dicen, ¿cómo va a ser un Mashiach? Es un Goy, es un persa, es un esto. ¿Cómo lo llaman Mashiach? Entonces los Jajamim explican que obviamente no es Mashiach, porque sabemos nosotros que Mashiach tiene que venir de David y de Yehudá, y es un estirpe y tiene que ser un Talmid Jajam. Obviamente él no puede ser, pero él facilita la llegada de Mashiach. Bueno, les va a sonar una locura y ahorita se los voy a mandar por escrito. Pero la gematria de Donald Trump es Mesías Ben David.
Mamás. Es lo que les quería enseñar. Lo que pasa es que tengo mi celular que está bien, lo tengo cargando porque venía en el tráfico y se me murió. Entonces no lo tengo a la mano. Obviamente, ese cuate no puede ser Mashiach. Es un pelado, es esto, viejero, inconvicto, lo que tú quieras, xenófobo, lo que tú quieras, pero puede facilitar lo que Israel se establezca en su tierra, que se vuelva soberano. Estamos en la tierra de Israel, pero no estamos tan soberanos. Estás en Jerusalén y está en el lugar más kadosh. Ahí estamos en el cótel era la pared, ¿me entiendes? Estamos en el cótel llorando y ellos están adentro, en la Eben Hashetía, ahí con sus patas sucias. De verdad. Entonces, nosotros no tenemos verdadera autonomía de Israel y nosotros tenemos un peligro existencial ahorita con todos los frentes que está peleando Israel. Obviamente Hashem nos está protegiendo y somos un pueblo increíble y nos ayudamos y los soldados y esto y el otro, lo que tú quieras. Pero ahorita está la situación más difícil de toda la historia del pueblo de Israel porque tú dirías, bueno, es que estuvo 100 veces peor otras cosas. Sí, y no, porque mira, la expulsión de España fue terrible, pero bueno, o te salías o te quedabas o te convertías, pero al final de cuentas no había un peligro existencial para todos los judíos. Había judíos que no estaban ahí, había judíos que estaban en Babilonia, había judíos que estaban en Siria, había judíos que estaban en otros lugares de Europa. La Shoah fue terrible y acabó con una tercera parte del pueblo de Israel, pero no todos los judíos están ahí. No sé si entienden. El peligro que tenemos hoy como judíos es universal y ahora los judíos sí estamos congregados en muy pocos lugares. Quiere decir, en Israel ya hay casi 8 millones y en Estados Unidos se levantó un antisemitismo acérrimo, que hay gente que dice, no, yo fui y no sentí nada, relativamente. Yo personalmente tengo mis resquemores, conozco gente que salía a la calle muy tranquila con su insignia judía, hoy no salen a la calle tranquila. Estuve en el Shul con unas personas en Dinamarca que tenían una comunidad de siglos y me dijeron que hoy en día no pueden salir con un sion puesto. Y lo mismo en Holanda, y lo mismo en Francia, y lo mismo en todas partes. Y eso está estipulado en el Tanaj. Entonces, lo que ahorita estamos viendo este mes, muy importante mes. No sé si ustedes estaban histéricas si ganaba Trump o ganaba esta vieja de lo peor, pero la realidad es que estuvo tremendo, porque desde Obama favoreció a Irán y le soltó la lana y no le quitó las sanciones y estuvieron haciendo su proyecto nuclear y estuvieron enriqueciendo a estas células cancerosas como los Houthis y Hezbollah y Hamas, que lo único que quieren es atacarnos. No tienen un proyecto de nación. Líbano era un país divino. Ustedes deben de conocer a gente que vivían en Líbano. Yo tengo una clase de alumnas libanesas. Líbano era la Suiza, era el lugar de que hablaban francés y que se vestían a la moda y que vivían divino. Y llegaron estos cuates y destruyeron Líbano. Y obviamente sabemos que jamás no quiere construir un país, jamás nada más existe para destruir. Y con Irán no tenemos nada que ver y nos quieren destruir como su prioridad por la yihad islámica. Entonces, estamos jugándonos ahorita cosas muy importantes. El mes de Heshvan es un mes que trae esos cambios, históricamente trae esos cambios. Entonces, creo que como nación, creo que con la conciencia que tenemos ahorita, los Yehudim, el 7 de octubre nos cambió completamente nuestra existencia como judíos en la diáspora y en Israel. En Israel había mucha división, no digo que no la hay, pero comenzó a haber más unión, mucho más nacionalismo, y los israelíes empezaron a ver a la diáspora que no la veían como tan cercana como nosotros sentíamos a Israel. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy vulnerable,
un momento que podemos subir, que podemos utilizar esa fuerza de transformación y no caer en los problemas clásicos de los judíos de las diferencias y la separación y todo eso. Estamos en un mes muy, muy delicado, muy, muy, muy delicado. Como dijo alguna vez el Gaón de Vilna, la guerra final, la guerra de Gog y Magog, es una guerra que dura minutos o que dura un par de horas. Quiere decir, nosotros estamos en una guerra, estamos en guerra ya un año, no. Lo determinante de la guerra se va a llevar a cabo de manera muy rápida. Yo estoy segura que Estados Unidos y estos republicanos desgraciados, estos demócratas, frenaron a Israel en su ataque a Irán, que podían ya estar ahorita Israel muy avanzados en limitarlos hasta que pasaran las elecciones, pero por otro lado, Trump claramente dijo, yo quiero llegar a la presidencia y que esta guerra ya se haya acabado. En pocas palabras les dijo, vayan con todo. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, es lo que estamos viviendo. En manera personal, estamos viviendo la oportunidad de todo aquello que nos propusimos para este año en mejoramiento, en evolución espiritual, echarlo a andar. No entrar en la complacencia de, bueno, ya pasaron las fiestas, ya regreso a mi rutina, ya regreso a mis pilates y regreso a mi vida normal y ya se me va olvidando lo que me propuse. No hay que olvidar un instante que lo que nos propusimos es hoy el momento de echarlo a andar, porque si no vamos a dejar que se fermente y todo lo que se fermenta